avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Las características que tiene un padre según Dios. El mundo completo puede estar celebrando el Día del Padre, pero no forzosamente estar cumpliendo la función como Dios quiere. Y a decir verdad, si nosotros hacemos un análisis de la sociedad, si algo está en crisis es el núcleo familiar. Y la figura paterna es una figura muy importante para el núcleo familiar, así que pues podemos sacar una deducción o podemos inferir realmente cómo está funcionando esa figura paterna en el mundo. Y pues no nos queda más que a nosotros como iglesia, a los padres que están dentro de la iglesia, puedan ser los padres que Dios está demandando que sean, porque podemos ver en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, vemos que hay cientos de años de silencio entre Malaquías y Mateo. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y me llama mucho la atención porque Malaquías es un libro de 4 capítulos nada más. Y en esos 4 capítulos toma 3 temas centrales en la vida de la familia. Toma el tema de la relación matrimonial, toma el tema de la economía en el ser humano, y podemos ver qué importante en la familia es pues en la relación matrimonial, qué importante en la familia es la economía. Estadísticamente hablando, podemos darnos cuenta que hay muchos matrimonios que se terminan a causa de la economía. Por las crisis económicas no las logran pasar. Vemos que entonces Malaquías habla, en sus 4 capítulos, habla de la relación del matrimonio como pareja, habla del manejo del dinero, cuando dice la palabra, pruébame y verás si no abro yo las ventanas de los cielos. Está hablando de la mayordomía del dinero. Y termina el último capítulo de Malaquías, termina hablando sobre la relación de los padres a los hijos. Malaquías 4, 5 y 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Me está distrayendo un poquito el micrófono. El día de Jehová grande y terrible es el día de la segunda venida de Cristo. Evidentemente aquí el profeta está hablando proféticamente, y vamos a ver una característica en los profetas, que en un capítulo o en un versículo puede pasar un tiempo de la vida de la historia muy grande. Aquí está hablando, voy a enviar al profeta Elías antes de que venga el día grande y temible de Dios. Está hablando de la venida del que representaba el profeta Elías en el Nuevo Testamento y el fin del mundo. O sea, un tiempo de la vida de la historia enorme, por lo menos ya van 2000 años. Antes de que venga el día grande y temible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera yo la tierra con maldición. Bueno,
la pregunta: ¿quién es el profeta Elías? Bueno, cuando vemos que el profeta Malaquías estaba hablando, pues la vida de Elías ya había pasado. Entonces, ¿a qué Elías se refería? Bueno, se refería a las características que tenía en su espíritu, en su persona, Elías. Elías en su tiempo vivió en un tiempo de la vida. Vemos en toda la escritura en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel venía un tiempo de sequía, se separaban de Dios, iban tras ídolos paganos, se independizaban de su amor a Dios, de su entrega a Dios. Venía una decadencia, venía un arrepentimiento, venían las consecuencias, venía una visitación de Dios. Otra vez eran restaurados, eran engrandecidos. En esa prosperidad se olvidaban de Dios, venía otra vez una decadencia, y vemos que era más o menos este ciclo. Así que cuando aparece Elías en escena, era en un tiempo de decadencia espiritual, social, económica, en la vida familiar, en la vida del pueblo de Israel. Elías tenía una pasión por Dios. Elías, como buen profeta, para él no había tonos medios, para él era blanco o negro, y él tenía un celo porque el pueblo de Dios regresara a Dios. Dios volviera a visitar a su pueblo y volvieran a tener ese avivamiento que se reflejaba en una prosperidad en todas las áreas. Así que aquí está hablando en el último capítulo del Antiguo Testamento. Dios está diciendo: vendrá Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que valdría la pena reflexionar por qué en los últimos capítulos del Antiguo Testamento viene una promesa de restauración para un núcleo tan importante que es la familia. Y padres y hijos. ¿Por qué es? Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios está interesado en salvar al individuo per se, pero por supuesto, como consecuencia, está interesado en bendecir las generaciones de ese individuo. Por eso podemos ver en el Antiguo Testamento Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque no solamente la bendición que dio a Abraham era nada más para su generación. Dice: en ti serán benditas todas tus generaciones, y además a través de todas las naciones serán bendecidas por tu fe también. Dios está interesado en bendecir nuestras generaciones. Es por eso que está hablando en la relación padres e hijos, hijos y padres. Vamos a ver qué nos dice aquí. Elías, ¿quién era del que estaba hablando? Si ya se estaba terminando el tiempo del Antiguo Testamento, Elías que vendría a entrar en escena en el Nuevo Testamento. Y la persona de Elías, la figura de Elías, las características de Elías se dieron en Juan el Bautista, contemporáneo de Jesús, primo de Jesús. Y Juan el Bautista tuvo muchas similitudes a Elías, aún en lo físico. Era un poco excéntrico, su tipo de alimentación, su tipo de vida. Tuvo persecución igual que Elías. Elías fue perseguido por una mujer, por Jezabel. Y vemos una persecución también por una mujer con un espíritu jezabélico en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. De hecho, pidió su cabeza y fue degollado. Pero la misma pasión que había en Elías había en Juan el Bautista. Él quería que hubiera un avivamiento, que hubiera un arrepentimiento genuino del pueblo de Israel, que para ese momento estaban bajo el imperio romano, y además de que estaban en una situación social, política y religiosa mal, estaban en una situación espiritual en decadencia también. Por eso iba por el desierto e iba por los poblados diciéndole al pueblo de Israel: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que vemos el cumplimiento
del profeta Elías. ¿Qué es lo que él estaba anunciando y por qué a través de él? Porque a través de su mensaje se abría el camino en el cual el hombre iba a encontrar la redención de su alma y por lo tanto la prosperidad en todas las áreas de su vida, que era Jesucristo. Por eso dice, a través de su mensaje hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Sabes por qué? Porque ser padres, en el Salmo 127 dice, bienaventurado el hombre, y lo voy a parafrasear, bienaventurado el hombre que tiene hijos en su juventud, es cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos de valientes, son los hijos tenidos en la juventud. La verdad es que aquí dice que regresará el corazón de los padres y de los hijos, viceversa. Por supuesto está hablando de padre y madre. ¿Por qué? Porque está interesado en la familia. Vemos en otra parte de la escritura que le dice a los hijos: honren a su padre y a su madre para que sean bendecidos y tengan larga vida. Pero vamos a enfocarnos ahora en la figura paterna, por ser el Día del Padre. Aquí está hablando del corazón de los padres, no nada más del papá. Pero yo quisiera hablar de la importancia que tiene el padre, ya que estamos celebrando hoy el Día del Padre. Y que los hombres que están dentro de esta iglesia y conocen a Jesucristo pueden ser ese modelo, pueden poder cumplir esa función tan difícil y tan honrosa que sin Dios sería imposible, pero que con Dios es posible llevarla a cabo. El mundo celebra el Día del Padre cuando vemos un mundo que estamos viviendo una generación huérfana. He platicado con gente que está dando clases en las escuelas y me dicen, puedes ver a una juventud que está perdida, una juventud que no tiene orientación, una juventud que no tiene sueños, que no tiene ambiciones en un buen sentido de la palabra, que no tiene sentido de la vida, que no tiene patrones sanos, que estamos viendo índices de suicidio enormes. Estamos viendo una decadencia en la familia y lo que se esperan en las próximas generaciones, imagínese usted. Pero los padres que están en el cuerpo de Cristo deben de representar la inspiración para los padres que están allá afuera. Los padres que están en Cristo pueden cumplir esa función tan importante dentro de la familia. La paternidad es un modelo sumamente necesario para la familia y para los hijos. Es por eso que cuando no hay ese patrón en la familia, vemos grandes problemas en los hijos. Vemos que, por ejemplo, los padres, la importancia que tienen, un ejemplo muy importante, es que ellos tienen la capacidad, por la figura que representan, de establecer sistemas de valores en los hijos, que ninguna otra figura los puede establecer. Esos sistemas de valores influyen directamente en sus pensamientos, en sus acciones y en sus emociones, en sus palabras, en su modo de vida. El padre tiene ese poder, establecer un sistema de valores que va a definir de una manera muy determinante la vida del individuo. Por eso es tan importante ser padres de acuerdo a la figura que Dios establece. Estos sistemas de creencias establecen en los hijos sus juicios y por lo tanto sus acciones. Cuando vemos una generación sin padres, entonces nos explicamos por qué el 63% de los suicidios entre jóvenes vienen de un hogar sin padre.
¿Por qué el 61% de embarazos en niñas, adolescentes o de niños que están embarazando a adolescentes provienen de un hogar sin padres? ¿Por qué el 85% de los jóvenes en prisión vienen de un hogar sin una figura paternal? ¿Por qué el 90% de las personas que viven como indigentes en la calle, su característica es que no tuvieron una figura paterna? El 71% de los jóvenes que dejan de asistir a la escuela, que dejan truncados sus estudios, provienen de hogares sin padre. Qué importante es la figura paterna. Pero qué importante es la figura paterna conforme a los principios de Dios. Es una de las figuras más importantes, y discúlpenme que lo diga, pero es una de las figuras más tergiversadas que he visto funcionando en la sociedad. El diablo se ha encargado en pervertir la figura y el sentido de lo que es ser padre. Es por eso que tenemos que regresar a los principios de la paternidad según Dios. Para mí aquí Dios está hablando de varias cosas, de una distancia que se da cuando los padres no están funcionando de acuerdo al corazón de Dios entre sus hijos. Una distancia que marca una lejanía que trae consecuencias de por vida para el ser humano. ¿Cómo se puede ver esa distancia? Ese vacío en enemistad entre padres e hijos, en soledad, inseguridad, rebeldía. Y no hablo de la rebeldía que pasan los adolescentes en la transición, si pudiéramos decir normal, porque están encontrando y necesitan un freno. Hablo de una rebeldía que va más allá. ¿Cómo puede un padre cumplir con este rol familiar tan difícil? Imposible para llevar en el ser humano por sí solo, sin la ayuda de Dios. Es por eso que era necesario que hubiera un profeta que estableciera el camino para que llegara aquel Mesías que iba a traer la redención del hombre, y no solamente en cuanto a su salvación eterna, sino en cuanto a un cambio de corazón para ser un padre conforme al corazón de Dios, que pueda hacer volver el corazón de sus hijos hacia Él. Solamente con Dios es posible. No existe de otra manera. No existe de otra manera. La primera característica de un padre, de acuerdo al corazón de Dios, tiene que ser un hombre fiel. ¿Fiel a quién? Primeramente a Dios. Cuando a mí me preguntan qué características debe de tener el hombre que me caso, las jóvenes le dije, mira, la más importante es que ame más a Dios que a ti. Y si tú lo amas más a Él que a Dios, la cosa ya está mal. En tu casa, hombre, mujer, tus hijos, tu marido, tu esposa deben de saber que amas más a Dios que a él o a ella o que a tus hijos. Porque eso te hará sostenerte en el camino y no moverte para ningún lado. Y si algo necesitan los hijos es ver roles de padres afianzados y fieles a Dios, que no los va a mover ninguna circunstancia. Eso es parte de su seguridad. Porque la vida matrimonial, la vida familiar trae muchos retos. Hay muchas cosas. Yo platicaba, hay capítulos de mi vida que nunca pensé escribir. Hay circunstancias de mi vida que nunca pensé pasar. Pero que si no hubiera esa certeza y ese compromiso con Dios,
Es por eso que un hombre con la figura tan importante va a establecer el sistema de valores de sus hijos. Es por eso tan importante que sea un hombre fiel a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Un hombre fiel a Dios, que no lo va a mover nada, que no va a haber ningún pretexto. Es que esta mujer, es que estos hijos, es que este jefe. Un hombre fiel, fiel a Dios. Y después de serle fiel a Dios, fiel a la mujer de su juventud, a su esposa. Malaquías 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la madre y la mujer de tu pacto? Versículo 15. ¿No hizo él uno hablando de la unión matrimonial? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Por eso vemos que los principios de la familia y los principios del rol del hombre como cabeza de hogar, como padre, son muy diferentes a los que el mundo ve. Estamos más enfocados en un patriarcado donde yo mando y todos se someten. Podemos ver en el Antiguo Testamento las consecuencias de los patriarcados, aún de los grandes patriarcas. Grandes dolores le vinieron a Abraham por tantas mujeres. Los roles los defendieron. Por eso aquí dice Dios: Dios ha atestiguado entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque le ha sido desleal. ¿Qué características debe haber en un padre según el corazón de Dios? Fiel a Dios y fiel a su esposa. Hay quien dice, bueno, no fue un buen esposo, pero fue un buen padre. Perdón, no existe el punto. Tenemos que ser más bíblicos. Tenemos que dejar de negociar principios. Tenemos que dejar de coquetear con qué sí aceptamos o qué es menos de peso. Los principios Dios los establece. La fidelidad a Dios no es negociable. Y en el matrimonio la fidelidad al cónyuge no es negociable para ser un buen padre o ser una buena madre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una descendencia para él. Los hijos van a reproducir lo que ven, no lo que yo les digo. Los hijos van a tener seguridad cuando mi padre no se mueve de donde está, de sus principios, que incluyen fidelidad a Dios. Y en este caso a mi mamá. Yo le doy gracias a Dios. En mi vida, la figura paterna que tuve con mi padre era un hombre que no conocía de Dios. Y tal vez por ser un hombre del mundo, tuvo algunos errores, pero en verdad fue una figura muy fuerte. Un hombre en casa, cuidando la casa, trabajando toda la vida con mi mamá juntos. Yo los veía trabajar juntos, salir juntos. Yo nunca vi que le hablara ásperamente a mi mamá. Él hacía el desayuno mientras mi mamá se arreglaba para irse a la fábrica que tenían. Y a la hora de la comida mi mamá preparaba la comida, llevaba hecha que la hacían las muchachas en la casa, la servía, no había problemas, no había. Yo ahora me doy cuenta que mis padres fueron revolucionarios para su tiempo, porque aquí en el tiempo no era muy común que la mujer trabajara así en equipo con el hombre. Y en la noche llegaba, si pedíamos quién nos hiciera de cenar entre mamá y papá, yo votaba por mi papá, porque cocinaba más rico.
Qué importante es la figura del padre. Qué seguridad le da a los hijos. La importancia que le va a dar el padre a la bendición. No la va a olvidar. En toda la cultura del Antiguo Testamento vemos a todos los patriarcas que dentro de las cosas buenas que tenían es que ellos tenían la costumbre de bendecir a cada uno de sus hijos. Y bendecir no era hacerles la cruz en la mente, así aquí en la frente. Bendecir era hacer una declaración sobre sus vidas, porque dice en el libro de Proverbios 18, si no me equivoco, 20, el poder de la vida o la muerte está en la boca. Las palabras tienen poder, y qué poderosas son las palabras de un padre. Qué poderosas son las palabras de un padre para los hijos y para la esposa. Tienen el poder de dar vida o de dar muerte. En la cultura judía, 52 semanas al año, los padres bendicen a los hijos. 52 veces al año. Si un muchacho ahora actualmente se está casando a los 30 años, estamos hablando que ese joven por lo menos 1600 veces en su vida ha sido bendecido por su padre. Ha sido soltado un poder de bendición sobre la vida de ese joven o de esa jovencita. ¿Será casualidad que el pueblo de Israel por eso es tan próspero? Es un padre que puede bendecir con su boca, pero también puede bendecir con sus acciones. Que su testimonio trae honra y no vergüenza. Que bendice con su persona, bendice con su trato. Un padre conforme al corazón de Dios entonces es fiel. Es un hombre que bendice. Es un hombre que es confiable. Un padre de acuerdo al corazón de Dios es confiable porque sabe administrar lo que Dios le ha dado. Nuevamente el libro de Malaquías habla de 3 áreas importantes: el dinero, la relación matrimonial y los hijos. Es que prevé, es previsor. Están confiados sus hijos porque es responsable. Su sí es sí, su no es no. Hay seguridad. Es un padre que tiene la capacidad de recibir el amor de Dios y manifestárselo a sus hijos. Pero a decir verdad, todas estas cosas son imposibles para un hombre o para una mujer que no ha tenido la libertad que solamente Cristo da. Porque dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. 3 verdades que son indispensables para poder ser libres: la relación con el Padre, el conocimiento de la verdad y la convivencia con el Espíritu de verdad. Es por eso que el rol de padres le queda tan grande a un mundo que está dolido. Es por eso que esa figura es tan difícil de llenar y hay tantos huecos en el mundo de esa figura. Porque solamente un hombre que ha sido liberado por Dios puede cumplir estos puntos. Sin Dios es imposible. El mundo está atado de cadenas familiares. Por eso podemos ver que se repiten de lo que fuiste víctima, lo repites. El abandonado abandona. El golpeado golpea. El engañado engaña.
porque son maldiciones que visitan las generaciones. Pero en Cristo se rompen las cadenas y en Cristo se rompen las maldiciones. Dios es un Dios de generaciones. Padres que están aquí tienen que pensar en una mente generacional. Lo que ustedes están haciendo actualmente está afectando desde ahorita. A lo mejor tienes un bebé en brazos, desde ahorita estás afectando a tus nietos. Solamente un hombre que ha sido libre a través de Jesús como su Salvador podrá llevar a cabo este papel tan honroso que Dios les ha dado. Solo hombres llenos del Espíritu Santo podrán llevar a cabo este papel. Porque el Espíritu Santo es el que les dará fuerza si están abatidos. Es el que les dará ánimo si están quebrantados. Es el que les dará libertad si hay una área en su vida en el cual tienen cautividad. Él es el que les dará vida en áreas que tal vez por el pasado, por venir de una familia que no conocían del Señor, vino muerte en algunas áreas. Dios puede traer vida, Dios es un Dios de vida. Es el que puede dar alegría cuando el espíritu está angustiado. Solamente el Espíritu Santo y Jesús pueden liberar al hombre que viene de una familia que no conoció a Dios, de un padre distante. Puedo ver tantos hombres atados, aún a veces dentro de la iglesia. Y tal vez en silencio. Una característica es que los hombres no hablan. Por eso yo creo que se equivocaron en la comedia. Lo que callan las mujeres, más bien es lo que callan los hombres. Se equivocaron, las mujeres todo lo dicen. Vamos a hacer una lo que callamos los hombres. Pero el hecho que lo callen y no lo digan, siempre he dicho, el que no lo hables no quiere decir que no existe. Para ser sano, primero tienes que reconocer que estás enfermo. Pero hay una buena noticia: en Cristo puede haber sanidad, puede haber libertad. Si vienes de un hogar que se deshizo, esa maldición se puede deshacer en ti. Pero necesitas reconocer que hay dolor, que hay un vacío. Podemos ver estas cadenas culturales, familiares, en las conductas de los papás y las mamás, pero estamos hablando hoy de papás. Pero Dios puede traer libertad. Dios es un Dios de gracia. Hoy es el Día del Padre. Estas tres características, si tú eres papá y estás aquí, son tan importantes para que tú puedas cumplir ese rol que Dios te ha dado. Y tal vez me puedas decir, pues si lo hubiera sabido, ¿verdad? Ya la regué. Pero Dios es un Dios de gracia. Y mientras hay vida, hay esperanza, porque Dios es un Dios de restitución también. Aún algunos cayeron en alguna de estas cosas porque no conocían a Dios. Tal vez algunos vienen ya de un segundo matrimonio y dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos primeros hijos? Restituye. Restituye. Ponte a cuentas. Que el corazón de tus hijos regrese a ti. Ya no serán las cosas tal vez como pudieron haber sido, pero ahora puedes darle testimonio de que Dios cambió tu vida. Y puedes hablar de un Dios que da oportunidades y cambia la vida de las personas.
Tal vez solamente tienes un matrimonio, pero no está bien tu relación con tus hijos. No dejes que esas cadenas culturales te aten para no hacer volver el corazón de tus hijos a ti. Tal vez habrá que pedir perdón. El orgullo es tan grande. Así como puedo decir que las mujeres todo dicen y los hombres todo callan, para el hombre es muy difícil reconocer. Y la palabra es muy clara. Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Y el que encubre su pecado no prospera. Pero venimos de esquemas culturales tan fuertes que aún a los padres cristianos a veces siguen determinando esas conductas en lugar de las conductas que son necesarias para ser esos padres que traen el corazón de los hijos a ellos y que los hijos también hacen volver el corazón, por lo tanto, de los padres hacia ellos. Padres que están aquí, yo no sé cuál sea su situación. Quiero felicitarles por este día, pero creo que es un tiempo donde la iglesia necesita hacerse sólida. La iglesia tiene que tener simientes fuertes. Y no hablo de esta, hablo del cuerpo de Cristo, de todas las iglesias. La iglesia será fuerte a medida de que los padres nos acerquemos a Dios. Y que ustedes como figura paterna sean padres que son fieles en su relación con Dios. Que puedan ver ese compromiso. Hace unas semanas platicaba en el servicio de mediodía. Estuve con Wayne y Marta, mis pastores. Pues en la mañana llegué, eran las 9 de la mañana, me citaron a las 9. Hay que ser muy puntuales. Wayne y Martita son muy puntuales. Toqué el timbre, me pasaron. Yo pensé cuando estaba tocando, pues apenas lo van a bajar. Martita apenas puede mover, tuvo una embolia, la tienen que ayudar a caminar. Yo me imaginaba que apenas, no, cuando yo llegué, para mi sorpresa, ya estaban perfectamente vestidos y arreglados, los dos sentados en la sala leyendo la palabra. Llegué, los saludé y el hermano Wayne, tan diplomático como siempre: hermana, qué gusto que esté, por favor pase allá afuera porque vamos a terminar nuestro devocional. Sí, Wayne, por eso digo. Me explico. Bendecir a los hijos. Yo me acuerdo que hubo un libro que yo compré que para mí fue determinante en la vida cristiana y en mi relación con mis hijos. Se llama La bendición, de Gary Smalley. Cuando yo vi la importancia de la bendición, todas las noches iba, o por lo menos 3 veces por semana, me paraba a las 11, a las 12 de la noche, iba cuando mis hijos estaban dormidos y oraba por ellos y profetizaba sobre ellos. Me acuerdo que un día Lili me puso el seguro y no pude entrar a su cuarto. Ya lo te le dije: chamaca, ¿por qué me cerraste? Ay, madre, es que a veces me despiertas y después ya no me puedo dormir. Se fue a estudiar a Estados Unidos y un día me habló por teléfono, me dijo: mamá, gracias por bendecirme. Gracias. Hoy hubo una clase en el Instituto Bíblico donde vi tanto dolor de sus hijas, de mis compañeras con sus padres, porque nunca les dijeron una palabra de ánimo. Mamá, gracias, porque siempre tu boca habló palabras de bendición para nosotros. Hombres, necesitamos que sus hijos vean que no nada más las mujeres nos encargamos de la oración por nuestros hijos. Necesitamos ver padres que bendicen y ponen sus manos sobre sus hijos.
Otro día me habló Lili llorando: mami, no sabes cómo te extraño. Hay noches que me la paso llorando. ¿Cómo me gustaría tener a mi mamá orando por mí? Esa es la influencia que tú puedes tener como padre. El poder que Dios te ha dado como padre, no lo menosprecies. Abrázalo. Abrázalo como hombre de Dios. Yo quiero hacerte una observación. Si necesitas ponerte a cuentas con tus hijos, hazlo. Aprovecha el tiempo. A lo mejor tendrás que lidiar con tu orgullo. A lo mejor te has equivocado en el trato con tu esposa. Recuerda que es su madre. A lo mejor te has equivocado en el trato con ellos. Yo creo que no hay amores más grandes que entre los hijos y los padres. No desaproveches el tiempo de tu oportunidad. Y tal vez estás aquí como hijo y no conociste a tu padre. A lo mejor fue un padre que abandonó, fue un padre que no proveyó. Perdónale. Ahora, no quiere decir que todas las reconciliaciones forzosamente tengan que ver con una relación cercana nuevamente. Porque puede haber relaciones que son tóxicas, porque la otra persona no ha cambiado. Pero en cuanto a vosotros, dice la palabra, en cuanto a vosotros sea posible estar en paz con los demás. ¿Me explico? Que haya reconciliación. Hombres, pidan la llenura del Espíritu Santo. Y hablar de la llenura del Espíritu Santo no es hablar que vengas aquí al frente, te caigas y te levantes y a partir de dentro de 20 minutos tu vida sea exactamente igual. Pedir la llenura del Espíritu Santo es pedir esa voz que sea tu compañera, esa presencia que esté contigo en el trabajo, en tu casa, en tu carro, en todo lugar. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están, adoración inunda este lugar.